Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. Vamos a continuar desarrollando ejercicios de potencia eléctrica trifásica. Y en los videos anteriores hemos desarrollado 5 ejercicios. Hemos trabajado también lo que es la definición, las fórmulas, hemos demostrado tanto de la potencia activa, reactiva, aparente, la potencia compleja, el factor de potencia, lo que es el triángulo de potencia. Si tú no has visto los videos teóricos, te recomiendo que puedas visualizarlos antes de resolver los ejercicios de potencia eléctrica trifásica. No te olvides suscribirte al canal y compartir este video. Bien, vamos ya por el ejercicio número 6, quizás uno de los últimos. Nos dice: una fuente trifásica balanceada sirve de las siguientes cargas. Carga 1, 18 kilovoltios amperios con un factor de potencia de 0,8 trazado. Carga 2 de 10 kilovoltios amperios, factor de potencia 0,7 adelantado. Carga 3, 12 kW con factor de potencia es igual a 1. Carga 4, 16 kVA con factor de potencia de 0,6 atrasado. Y me dice, si el voltaje de carga es 208 voltios RMS, la impedancia de línea 0,02 más J 0,04 ohmios, hallar el voltaje de línea y el factor de potencia en la fuente. Muy bien, vamos a plantear nuestra gráfica para poder ubicarnos cómo es el ejercicio. Vamos a poner esta vez un 4 cargas. Hemos trabajado de 2 cargas, 3 cargas, ahora vamos ya por 4 cargas con ahora impedancia en la línea. Vamos a ver cómo trabajamos esos ejercicios de esos tipos. Vamos a ver, muy bien, vamos a dibujar acá para poder representar nuestras cargas. Ahí está. Vamos a hacerlo con otro color ya porque no está pintando mucho el color negro. Vamos a hacerlo con color azul. Vamos a ver. Vamos a representar nuestras 4 cargas. Un poquito más porque son más extensos. Muy bien. Acá voy a poner yo a mi carga 1. Acá va a estar mi carga 2. Por acá mi carga 3. Y bueno, vamos a poder agrandar un poquito más para la carga 4. Muy bien. Sabemos que las cargas se representan como si fueran impedancias, ¿verdad? Ahí tengo, esta es mi carga 4. Acá va a estar mi carga 3. Ahí está mi carga 3. Acá va a estar mi carga 2. Está mi carga 2. Y por acá va a estar mi carga 1. Ahí está, esas son las 4 cargas. ¿Qué datos me dicen de las cargas? Me dice que mi carga 1, vamos a ponerlo con otro color, 18 kVA. El kVA es potencia aparente. Entonces me dice que la potencia aparente de mi carga 1 es 18 kVA con un factor de potencia de 0,8. Y me dice que es atrasado. Muy bien. ¿Qué me dice de mi carga 2? Mi potencia aparente de mi carga 2 es 10 kVA. El factor de potencia de mi carga 2 es 0,7. Pero esta carga es adelantado. Adelantado significa que es una carga capacitiva y atrasado es una carga inductiva. ¿Qué me dice de mi carga 3? Me da potencia activa. Potencia activa en mi carga 3 es 12 kilowatts. Y el factor de potencia en mi carga 3 me dice que es igual a 1. ¿Qué significa que mi factor de potencia es igual a 1? Que esta carga es puramente resistiva, es decir, es una resistencia pura. Y ahora, ¿qué me dice de mi carga 4? Me da potencia aparente. Mi potencia aparente, mi carga 4, me dice que es 16 kVA con un factor de potencia de 0,6 y me dice que es atrasado también. Atrasado significa que es una carga inductiva. Entonces tenemos carga 1 y carga 4, cargas inductivas porque es atrasado. Carga 2 es carga capacitiva porque es adelantado. Y carga 3 es puramente resistiva porque su factor de potencia es igual a 1. Muy bien, ¿qué más me dice? Me dice, si el voltaje de carga es 208 voltios RMS, que quiere decir que en cada carga, como están en paralelo, su voltaje es 208 RMS.
Entonces yo lo voy a poner acá. Vamos a poner así. Esta flecha, este es el voltaje de carga. ¿Cuánto me dice que vale? Vamos a ponerlo por acá. 208 voltios RMS. Muy bien. ¿Qué más me dice? La impedancia de línea. La línea es aquella línea que une la fuente. Acá vamos a poner la fuente. Vamos a dibujarlo por acá. Ahí está, ese va a ser mi fuente. Esta fuente va a ser la fuente trifásica, ¿no? Vamos a representar. Ahí está. Me dice que la línea es la línea que une la fuente con las cargas. Entonces esta es la línea. Aquí me dice que hay una impedancia. Este es mi ZL, que vale 0,02 más J 0,04 ohmios. ¿Qué es lo que me pide hallar a mí? A mí me pide hallar el voltaje de línea y el factor de potencia en la fuente. Entonces acá está mi fuente trifásica. Me pide hallar voltaje de línea y factor de potencia en esta fuente. Ahí está, que viene a ser, el factor de potencia viene a ser igual al factor de potencia total de la carga combinada. No, ¿por qué no es igual? Porque mi línea tiene una impedancia. Si la impedancia de línea hubiese sido 0, es decir, no existe impedancia en la línea, el factor de potencia en la fuente vendría a ser igual al factor de potencia de la carga total combinada, como lo hemos trabajado en los videos anteriores. Muy bien, y ahí está mi ejercicio que tengo que desarrollar. Vamos a hacerlo por el método de las corrientes. Recuerden que ustedes lo pueden hacer por el método de los triángulos, pero en este caso vamos a hacerlo más rápido por las corrientes porque ya tenemos también impedancia acá en la línea. Primero, nosotros, para hallar el voltaje, yo tengo que hallar la corriente de línea. Vamos a poner acá, mira. Yo tengo que hallar esta corriente de línea. Ahí voy a poner por acá, corriente de línea. Profesor, ¿y por qué hay esa corriente de línea? Porque la corriente de línea, cuando pasa por la impedancia de línea, acá va a generar un voltaje, le voy a llamar un voltaje de línea, una caída de tensión. Entonces, mi voltaje de línea, voy a cambiarlo acá, ¿no? Acá voy a poner BF, que es el voltaje en la fuente. Mi voltaje en la fuente, este es voltaje de fuente, no vaya a confundir que es voltaje de fase. Mi voltaje en la fuente, vamos a ponerle voltaje nada más mejor. Mi voltaje en la fuente vendría a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje que se genera en la línea más el voltaje en las cargas. Y el voltaje en las cargas yo lo tengo, ya es 208. Entonces tendría que hallar este voltaje de línea. Y para hallar este voltaje de línea, como ya tengo la impedancia, tengo que hallar esta corriente. Profesor, ¿y cómo hallo esa corriente de línea? Muy bien, para hallar esa corriente de línea tengo que hallar la corriente acá. Vamos a poner por acá, tengo que hallar esta corriente en la carga 1. Tengo que hallar esta corriente en mi carga 2, tengo que hallar esta corriente en mi carga 3 y tengo que hallar esta corriente en mi carga 4. Entonces tengo que hallar esas 4 corrientes en las cargas, lo sumo y ya tengo mi corriente en la línea. Pero debo hallarlo magnitud y ángulo, no solamente magnitud, sino también con los ángulos. Entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a poner acá en carga 1. En carga 1. Que yo tengo potencia aparente. Yo sé que la potencia aparente en la carga 1, ¿cómo se calculaba? Raíz cuadrada de 3, porque es potencia trifásica, por el voltaje de línea, por la corriente de línea, nada más. Entonces, potencia yo lo tengo, esta es una constante. El voltaje lo tengo, claro que sí, que es el voltaje en la carga, 208. La corriente, eso es lo que quiero hallar, la corriente I1. Entonces la corriente en la carga 1, ¿qué va a ser igual? A la potencia, que es 18K, que es por 10 al cubo, entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, que es 208, ¿no? Porque esta raíz cuadrada de 3 por el voltaje pasan a dividir, ahí está. Entonces, ¿a qué es igual mi corriente I1? Vamos a la calculadora, ponemos 18 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 208. Y eso me sale 49,96. 49,963 amperios RMS. Pero ese solamente es la magnitud, me falta hallar el ángulo. Muy bien, vamos a poner acá un asterisco. Yo sé que el factor de potencia en mi carga 1 es 0,8, pero yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo del factor de potencia. Entonces, si yo tengo el coseno del ángulo del factor de potencia, este coseno lo paso al otro miembro como arcoseno, ¿verdad? Y así puedo calcular el ángulo del factor de potencia de la carga 1. Arcoseno de 0,8 es 36,87 grados.
Muy bien, profesor, ya calculé el ángulo. Ahora, ¿cómo yo sé que el ángulo de la corriente me falta calcular? Muy bien. Entonces, yo digo lo siguiente. El ángulo de la corriente es igual a la magnitud 49,963. ¿Y el ángulo cuánto vale? Me dice que mi carga es atrasado. Significa que la corriente se va a atrasar al voltaje en un ángulo de 36,87 grados. Pero yo tengo que ver algo. ¿Cuánto es el ángulo de mi voltaje? Solamente me dice 208. Por lo tanto, el ángulo es 0 grados. Y si la corriente se tiene que atrasar 36,87 a 0 grados, entonces resto, ¿no? 0 menos 36,87 me da este mismo valor, pero negativo, ¿verdad? Entonces la corriente acá, su ángulo es menos 36,87 grados amperios RMS. Listo, ya calculé la corriente en mi carga 1. Ahí está esta corriente. Ahora voy a trabajar en mi carga 2. Voy a poner acá en carga 2. Muy bien. Igualito, me dan potencia aparente. Igualito, entonces acá tengo que la potencia aparente, mi carga 2, es raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Pero esta corriente es la corriente I2, la magnitud que yo debo hallar. Entonces, I2 es igual, ¿cuánto es la potencia aparente? 10. 10 por 10 al cubo, que es el K, entre raíz cuadrada de 3 por 208. ¿Cuánto es la magnitud de la corriente en la carga 2? Sería 10 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 208. Y ese es 27,76. 27,757 amperios RMS. Vamos a trabajar con 3 decimales. Muy bien. Pero esa es solamente la magnitud. Me falta hallar el ángulo de la corriente. Yo sé que el factor de potencia de la carga 2 es igual a 0,7. Entonces el coseno de phi de mi carga 2 es 0,7. ¿A qué es igual el ángulo? Yo paso el coseno como arcoseno. Sería arcoseno de 0,7, 45,57. 45,57 grados. Ese es el ángulo del factor de potencia de mi carga 2. Ahora yo debo hallar la corriente con su magnitud y su ángulo. La corriente I2, ¿cuál es la magnitud? 27,757. Y el ángulo, vamos a ver, mi carga es adelantado. ¿Qué significa adelantado? Que ahora la corriente no se va a trazar como en la carga trazada, sino se va a adelantar al voltaje. ¿En cuánto? En 45,57 grados. Pero como el ángulo del voltaje es igual a 0, y como la corriente se debe adelantar, entonces el ángulo de la corriente es este mismo positivo, ¿no? Porque se está adelantando a 0 grados. 45,57 grados amperios RMS. Y listo, ya calculé la corriente en mi carga 2. Acá la corriente en mi carga 1 es con ángulo negativo y en mi carga 2 es con ángulo positivo. Vamos ahora en mi carga 3. Vamos a poner acá en carga 3. ¿Qué me dice de mi carga 3? Solamente tengo potencia activa 12 kilowatts y el factor de potencia es 1. Ya, por lo tanto, yo sé que esto es una carga puramente resistiva. Entonces yo sé que mi potencia activa en mi carga 3 es raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo de mi carga 3, ¿verdad? Pero cuando mi factor de potencia es igual a 1, ¿cuánto vale mi ángulo? 0 grados, ¿no? Porque el coseno de 0 grados es 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi corriente I3? A la potencia activa, que vale 12 por 10 al cubo, entre solamente la raíz cuadrada de 3 por 208. Profesor, ¿y por qué no el coseno del ángulo, el factor de potencia de la carga 3? Porque el coseno, el ángulo, ¿cuánto va a valer? 0, ¿verdad? Y el coseno de 0 es 1. Entonces, todo esto es el factor de potencia, pues que vale 1. Ya no lo pongo. Entonces, ¿cuánto vale la corriente I3? 12 por 10 al cubo entre la raíz cuadrada de 3 por 208. Y la corriente I3 es igual a 33,38 amperios RMS. Profesor, pero ese solamente es la magnitud y el ángulo. Ya no hay ángulo, pues, porque en una carga puramente resistiva la corriente está en fase con el voltaje, no se adelanta
ni tampoco se atrasa. Por lo tanto, la diferencia de ellos dos, como el ángulo de voltaje es igual al ángulo de la corriente, es 0 grados. Por lo tanto, la corriente I3 va a ser 33,308, ángulo de 0 grados, o simplemente este valor, 33,308. Bien, ahora entonces vamos por lo que es la carga número 4, lo último que nos falta ya. Vamos a poner por acá, en carga 4. Muy bien. A ver, en la carga 4 sí me da una potencia aparente. Entonces la potencia aparente de mi carga 4 es raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea, nada más. Entonces, como yo quiero hallar la corriente de línea y los demás datos lo tengo, esa corriente va a ser I4. Y la corriente de la carga 4 es la potencia aparente, 16 por 10 al cubo, entre raíz cuadrada de 3 por 208. Muy bien. ¿Cuánto vale la magnitud de mi corriente en la carga 4? 16 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 208. Y ese tiene un valor de 44,412 amperios RMS. Muy bien. Ahora falta hallar el ángulo. Para eso me dan el factor de potencia. Me dice que el factor de potencia en mi carga 4 es 0,6. Yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo de mi carga 4, ¿no? 0,6. ¿Cuánto es el ángulo en mi carga 4? Paso el coseno como arcoseno de 0,6 y es 53,13 grados. Entonces, mi corriente I4 va a ser igual, su magnitud 44,412 y el ángulo, vamos a ver la carga, es atrasado. ¿Qué quiere decir? Que la corriente se está retrasando el voltaje en 53,13 grados, pero el ángulo del voltaje es igual a 0. Por lo tanto, la corriente tiene que ser este ángulo, pero negativo, porque se debe atrasar a 0. 53,13 grados amperios RMS. Y listo. Entonces lo que he hecho es calcular la corriente. Acá está la corriente de la carga 1, la corriente de la carga 2, la corriente de la carga 3, la corriente de la carga 4. ¿Qué es lo que sigue? Ya. Ahora yo debo hallar la corriente de la carga, de la corriente de línea. Entonces, aquí yo digo, por ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de corriente de Kirchhoff? La sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo. Todo esto es un solo nodo, porque todos están en paralelo. ¿Cuál es la corriente que ingresa al nodo? La corriente de línea. Muy bien. Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen de este nodo? Corriente I1, corriente I2, corriente I3 y corriente I4. Entonces debo sumarlo. La corriente de línea va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4. Vamos a la calculadora. ¿Cuánto vale la corriente 1? 49,963, ángulo de menos 36,87. Más la corriente 2, 27,757, ángulo de 45,57. Ahí está. Más la corriente 3, que es 33,308 solamente, o también lo pueden poner ángulo de 0 grados. Más la corriente 4, 44,412, ángulo de menos 53,13. Y esa corriente de línea me sale lo siguiente. Es 127,80, ángulo de menos 20,945 grados amperios RMS. Listo. Ya calculé lo que es esa corriente de línea. Muy bien, profesor, ¿ahora qué hago? Como yo tengo la corriente de línea, lo voy a multiplicar por la impedancia de línea para calcular este voltaje de línea. Entonces, yo digo acá, el voltaje de línea va a ser igual a la impedancia de línea por la corriente de línea. ¿Cuánto vale la impedancia de línea? 0,02 más J 0,04 ohmios por la corriente de línea, que es 127,80, ángulo de menos 20,945 grados. ¿Cuánto vale ese voltaje de línea? Vamos a poner 0,02 más 0,04 J
por 127.80, ángulo de menos 20.945 grados, que es la corriente. Entonces ese voltaje me va a salir lo siguiente. Me sale 5,715, ángulo de 42,489 grados, voltios RMS. Listo, ya calculé ese voltaje de línea. Pero vamos a poder nuevamente comparar 0.02 más 0.04J por 127.80, ángulo de menos 20.945 grados. Vamos nuevamente a ver, a comprobar. Ahí está, sale 5,715, ángulo de 42,489. Profesor, ya calculé este voltaje de línea. Ahora yo tengo el voltaje de la carga, que es 208. Como no me dan ángulo, es 208 ángulo de cero. ¿Puedo hallar el voltaje en la fuente? Claro que sí. Entonces pongo acá, por ley de voltaje de Kirchhoff ahora. Por ley de voltaje de Kirchhoff, mi voltaje en la fuente va a ser igual a lo siguiente: al voltaje de línea más el voltaje en la carga. ¿Cuánto es el voltaje de línea? Acá yo lo he calculado, lo acabo de hallar, que es 5,15. Es 5,15, ángulo de 42.489. Más, ahora el voltaje en la carga, que es 208 o 208 ángulo de 0 grados. Es lo mismo. Y eso me da como resultado lo siguiente, que el voltaje en la fuente, que es lo que me pide el voltaje en la fuente, el voltaje de línea es 212,25, ángulo de 1,04 grados, voltios RMS. Y ese es el voltaje que me pide hallar. ¿Cuánto es el voltaje? 212,25, ángulo de 1,04 grados, voltios RMS. Muy bien, ¿y cuál es? Yo ya cumplí con hallar este, me falta hallar el factor de potencia en la fuente. Muy bien, para hallar el factor de potencia, yo le sé lo siguiente. Por lo tanto, el factor de potencia en la fuente es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. El factor de potencia en la fuente es coseno. ¿Cuál es el ángulo del voltaje de la fuente? 1,04. Menos, ¿cuál es el ángulo de la corriente que pasa por la fuente? La corriente que pasa por la fuente es la corriente de línea. ¿Cuánto es la corriente de línea? Menos, con este menos se hace positivo, ¿verdad? Más 20,945. 20,945. Por lo tanto, ¿cuánto es el factor de potencia en la fuente? Sacamos el coseno de 1.04 más 20.945. Y eso me da 0,927. ¿Qué es? ¿Atrasado o adelantado? Vemos el ángulo del voltaje, es 1,04. Y veo el ángulo de la corriente de línea, menos 20. Entonces la corriente se está atrasando al voltaje. Por lo tanto es atrasado. Listo. Ya calculé lo que es el factor de potencia de la fuente. Y con eso damos finalizado este ejercicio que me pide allá. Listo, estimados amigos, eso ha sido todo por este video. Hemos terminado de realizar este ejercicio número 6 aplicando el método de las corrientes. Y bien, no te olvides suscribirte al canal y compartir. Muchas gracias.